En este video vamos a seguir hablando de los números decimales. Anteriormente dijimos que los números decimales son esos números que están entre medio de los números naturales conocidos. Es decir, tenemos los números naturales, 1, 2, 3, todos los que contamos, y entre medio de esos números aparecen los números decimales. Que los números decimales, como también comentamos, pueden ser expresados de dos formas. Vamos a borrar esto. Una forma es la notación decimal, es decir, por ejemplo, este número, 122,341. Esta es la forma decimal en la que tenemos una parte entera y una parte decimal, separadas esas dos partes por un elemento muy importante que es la coma. Y por otro lado tenemos otra forma de escribir a los números decimales, que eran las fracciones decimales, que eran todas fracciones que tenían este tipo. Por ejemplo, 2 y abajo un 1 seguido de la cantidad de ceros que sea necesario. En este caso 100, o puede ser también 10, o 1.000.000, o cualquier otro número que contenga en primer lugar un 1 y que esté seguido de ceros. Pero bien, ¿cómo podemos representar esos números? Voy a escribir otra vez. Estos dos estilos de números que en apariencia se ven muy distintos, en la notación decimal y la fracción decimal. ¿Cómo podemos hacer que uno se convierta en el otro? ¿Cómo podemos representarlos e igualarlos? De eso vamos a hablar en este video. En primer lugar, vamos a comenzar con el decimal. Es decir, vamos a pasar de decimal a fracción. Y para eso lo que vamos a hacer, ya aprovechando que tenemos este número, lo que vamos a hacer es escribir el número sin la coma. Es decir, escribimos 1, 2, 2, 3, 4, 1. Fíjense que es exactamente el mismo número, solamente que le eliminamos la coma. Y lo que vamos a hacer después es escribir la barra fraccionaria. El número este va a ser el numerador. Vamos a poner numerador. Y el denominador, como venimos hablando antes, va a ser un 1 seguido de ceros. Y la cantidad de ceros nos la va a indicar la cantidad de decimales que tenga el número original. En este caso tenemos 3 decimales, entonces vamos a poner 3 ceros. 2, 3 ceros. Y ese va a ser nuestro denominador. Y ahí tenemos el 122,341 en forma fraccionaria, en forma de fracción decimal. Y que nos queda 122.341 sobre 1000. Vamos a ver otro ejemplo de cómo pasar de decimal a fracción. Supongamos que tenemos el 120,0034. Nuevamente, lo que hacemos es escribir el número como está, 120,0034 sin la coma, la barra fraccionaria, y abajo vamos a escribir un 1 seguido de tantos ceros como tengamos decimales. Tenemos un decimal, 2, 3, 4 decimales, entonces vamos a escribir 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Tan simple como eso. Pero veamos qué sucede con este otro número. Imaginemos que tenemos el 0,0028.
y queremos pasarlo a fracción. Nuevamente vamos a escribir el número. Fíjense, 00028, la barra, vamos a poner un 1 y como tenemos 4 decimales vamos a poner 4 ceros. Y acá llega lo que cambia un poco. Fíjense nuestro numerador. En el numerador tenemos 00028 y como todos sabemos los ceros a la izquierda de un número entero, en este caso el numerador está compuesto por un número entero, un número natural. Los ceros a la izquierda no me modifican nada, es decir, que podemos eliminarlos sin que nos varíe la fracción. Es decir, que entonces esto va a quedar 28 sobre 10.000. Y esta sí es la forma correcta de escribir el número fraccionario. Tenemos así. Y veamos qué pasa en el camino inverso. Vamos a borrar esto, vamos a borrar acá y esto. Y ya que estamos con este número, el 28 sobre 10.000, vamos a aprovechar a pasar este número a forma decimal, es decir, de fracción a decimal. Entonces, lo que hacemos es escribir el número. En primer lugar, escribimos entonces el numerador. El numerador es nuestro 28. Y recordemos que los que nos representa los ceros del denominador va a ser la cantidad de decimales que tengamos. Entonces, si nosotros vamos a tener 4 decimales, vamos a tener que escribir 1, 2, la coma y el 0. Es decir, que tenemos los 4 decimales que nos indican estos 4 ceros de acá. ¿Y por qué no hicimos entonces? Algunos se preguntarán, ¿por qué no hacemos lo siguiente? 0, 0, 0, 0 o 0,2800. Estas dos opciones que tenemos acá no son correctas. Y fíjense por qué. En el primer número 28,0000, estos ceros que están a la derecha de la coma es lo mismo que tener un 0 a la izquierda de un número natural, es decir, no modifican nada. Es decir, que en este número no tenemos ningún decimal, por lo que no estamos respetando lo que nos indican los ceros del denominador. Y lo mismo ocurre en el segundo paso, en el segundo número. Estos dos ceros que están acá a la derecha del 28 tampoco forman parte, es lo mismo que no ponerlos. Por lo tanto, estaríamos poniendo solamente 2 decimales, que tampoco se respeta con lo que dice el denominador de la fracción. Por lo tanto, la forma correcta es escribir en primer lugar el numerador, y este numerador va a ser la última parte del decimal. Vamos a poner 2 ceros más para completar los 4 decimales y un 0. Y así estaría pasado. Vamos a ver otro ejemplo de cómo pasar de fracción a decimal, que normalmente es lo que más complicaciones trae. Supongamos que tenemos 129 sobre 10. Nuevamente, escribimos el numerador, 129, y el 0 del denominador nos indica que de ese 129 tiene que haber solo un decimal. Es decir, que la coma la vamos a colocar acá, para que nuestro único decimal sea el 9. Espero que se esté entendiendo. Vamos a ver otro ejemplo más de los difíciles. Esto es fácil, esos ejemplos son fáciles. Por ejemplo, 2188 sobre 100.
escribimos el numerador 2188 y el denominador nos indica que tenemos que tener dos decimales. Tenemos dos ceros, tenemos 1 y 2 ceros, es decir que vamos a tener que tener dos decimales. Es decir, la coma la ponemos acá para completar los dos decimales. Vamos a ver ahora sí otro ejemplo de los complicados. Supongamos que tenemos 1 sobre 10.000. 100.000 mejor. Escribimos el numerador y hacia la izquierda vamos a ir escribiendo el resto de los decimales. Esto nos indica que tenemos que tener 5 decimales. El 1 ya va a ser uno de los decimales, el quinto. Es decir que vamos a tener que tener 4, 3, 2, un decimal más. Acá va a estar la coma y acá va a haber un 0. Entonces, los decimales que nos faltan los vamos a completar con el 0. Es decir que 1 sobre 100.000 es igual a 0,00001. Esta es una buena forma de trabajarlos, estos pasajes. Vamos a ver un último. Tenemos 3 o 32 sobre 10.000. Escribimos el 32. Fíjense que los ceros del denominador nos indican 4 decimales. Y acá tenemos el cuarto, el tercer decimal, el segundo decimal, el primer decimal, la coma y un 0. Y el resto de los decimales que no tenemos los vamos a completar con ceros. Fíjense que esta es una buena forma de trabajarlo, es otra alternativa y es una forma muy práctica de verlo, el escribir los decimales que tenemos que tener y completarlos. Después, en todo caso, esto que escribimos acá lo podemos borrar. Borramos esto y nos queda expresado solamente el número decimal sin esos casilleros que tal vez resultan desprolijos, pero de todas formas no está mal, el número está bien escrito.